Vamos a hablar respecto al Sistema Internacional de Unidades. En el año 1960, durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, celebrada en París, Francia, se acordó el uso de unidades comunes para las diferentes magnitudes, las mismas que se fueron adoptando progresivamente por cada uno de los países. Antes de crearse el sistema internacional, las unidades variaban mucho de un país a otro. Esto, por ejemplo, provocaba mucho problema en el comercio, en las actividades comerciales, incluso en las actividades científicas. Las unidades que se usaban normalmente, por ejemplo, muchos países utilizaban el sistema absoluto CGS, otros usaban el sistema gravitatorio y otros el sistema inglés. Con excepción del tiempo, vemos que las unidades de longitud y de masa varían de un sistema a otro. El sistema inglés aún se lo viene utilizando todavía, aunque en una menor escala. ¿Qué entendemos por magnitud? Magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la velocidad, tiempo, fuerza y espacio. ¿Qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra de su misma especie. Una medición puede ser directa o indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros medimos longitud, por ejemplo, una distancia entre dos ciudades, son 20 metros, 20 kilómetros, por ejemplo, siendo una distancia corta, 50 kilómetros, 200 kilómetros, etcétera. O una longitud corta, por ejemplo, una distancia de una cuadra, una distancia de un punto a otro. Es decir, cogemos una cinta métrica, por ejemplo, tenemos unos 20 metros. Únicamente al coger la cinta métrica ya tenemos la unidad y tenemos su valor. Eso es una medición directa. En cambio, una medición indirecta, digamos si tenemos un área rectangular, yo tengo que tomar la medida de ambos lados e ingresar esos datos a una fórmula, hacer una operación de multiplicación. Lo mismo con un volumen. Yo tengo que tomar datos e ingresarlos a una fórmula. No tengo una medida directa, tengo que tomar datos e ingresarlos a una fórmula para obtener su medida. Eso es una medición indirecta. Las magnitudes se clasifican en dos grupos, por ejemplo, por su origen, que pueden ser fundamentales, suplementarias y derivadas, y por su naturaleza, que son escalares y vectoriales. Como magnitudes fundamentales, sirven como inicio para el análisis de cualquier unidad. Estas son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad de corriente luminosa y cantidad de sustancia. En nuestro curso utilizaremos en su mayor medida las magnitudes de longitud, masa y tiempo, cuya unidad son para la longitud el metro, para masa el kilogramo y para tiempo el segundo. Magnitudes suplementarias. Estas no han sido clasificadas ni como fundamentales ni como derivadas. Tenemos el ángulo plano radián y ángulo sólido estéreo radián. Ángulo plano, normalmente un graduador le da el ángulo en grados decimales. Esos grados decimales los transformaremos a radianes. Esto veremos en movimiento circular conforme avancemos nuestro curso. Eso lo veremos en el capítulo de cinemática en movimiento circular. Magnitudes derivadas. Resultan de operar dimensionalmente magnitudes fundamentales. ¿A qué me refiero con operar dimensionalmente? Quiere decir que yo hago una operación, bien sea una multiplicación o una división, entre magnitudes fundamentales. Como es el caso, por ejemplo, de la fuerza. Su unidad en el sistema internacional es el Newton, símbolo N. Origen, por ejemplo, aquí unidad de masa kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esto lo veremos ya en el capítulo de dinámica. Como vemos, aquí estamos operando dimensionalmente magnitudes fundamentales. O bien realizamos una multiplicación o una división, o bien ambas operaciones. Asimismo tenemos el esfuerzo Newton sobre metro cuadrado, que es el pascal, en su unidad del sistema internacional. Trabajo de energía en julios, su origen Newton por metro, multiplicar la fuerza por el desplazamiento, la potencia en vatios, el campo magnético en teslas. Estas son algunas de las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son un sinnúmero de magnitudes que las iremos analizando conforme avancemos nuestro curso. Clasificación de las magnitudes por su naturaleza.
pueden ser escalares y vectoriales. Magnitudes escalares son aquellas que únicamente requieren su valor numérico y su unidad para ser definidas. Por ejemplo, el tiempo. Tiempo, hablemos de 20 años, 10 segundos, 15 segundos. Únicamente su unidad de medida y el valor numérico, nada más. Tenemos el tiempo, energía, potencia, trabajo, voltaje y tenemos otras más. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que para su definición y descripción, aparte de su valor numérico y de su medida, también requerimos un módulo y dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad. Para interpretar la velocidad, por ejemplo, decimos que un vehículo se transporta a una velocidad de 80 km por hora en dirección norte. Eso es lo que me refiero con módulo, dirección y sentido. Todas estas magnitudes vectoriales, conforme avancemos nuestro curso, las iremos analizando detalladamente.